Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos a la distancia. En la clase de hoy vamos a ver otro método exacto que complementa lo que ya empezamos a ver en la clase pasada. Así que comencemos. El método que hoy día vamos a aprender se conoce como Branch and Cut y que agrega esta posibilidad de ramificar los problemas frente a lo que ya habíamos aprendido en la clase pasada, que trabajaba básicamente usando cortes para resolver el problema. Entonces, la clase pasada la terminamos viendo que los planos cortantes tenían algunas limitaciones importantes. La primera es que ni aunque usáramos todos los cortes que nosotros conocemos hoy día para el vendedor viajero, nosotros podríamos describir la envoltura convexa del TSP y en algún momento simplemente podríamos llegar a un punto donde no sabríamos qué nuevo corte agregar para seguir resolviendo el problema. Además de eso, el número de cortes necesarios para hacer esta descripción son muchísimos, muy altos. Entonces el problema se volvería muy difícil de resolver incluso a pesar de ser lineal. Y lo último es que se conocen métodos de separación solo para unos pocos tipos de corte. O sea, incluso varios de los cortes conocidos que existen, no tenemos métodos que nos permitan siempre identificar dónde existe un nuevo corte violado. Entonces tenemos todas estas limitaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? ¿Cuál es la nueva estrategia que podemos ocupar? La solución entonces es ocupar lo que se conoce como branch and bound y que se puede combinar después con los cortes. Branch and bound seguramente algunos de ustedes ya lo vieron en optimización, pero esta estrategia consiste en subdividir los problemas para descartar valores infactibles. Vamos dividiendo el dominio y explorando el dominio por separado. Entonces esto va dando origen a un árbol de instancias del problema, a una búsqueda organizada con forma de árbol. Y debido a que las instancias son progresivamente más acotadas, es posible podar una rama completa en el momento que su función objetivo supera al de una solución factible conocida. Esto va a quedar mucho más claro con este ejemplito gráfico. Esto es un repaso también tomado de mis apuntes de optimización. Y vamos a ver ahora este problema de acá, donde el dominio es esta área pintada en gris, este es el dominio lineal, pero nos interesan las soluciones que caen sobre la grilla, es decir, las soluciones enteras. Y vamos a suponer que la dirección de nuestra función objetivo, que en este caso, para este ejemplo en particular, va a ser de maximización, es hacia donde apunta esta flecha celeste. Entonces, como decía recién, las intersecciones de la cuadrícula gris representan las soluciones enteras del dominio. Entonces, primero resolvemos la relajación lineal original, que la llamamos L0. Y la solución de esta relajación lineal cae en ese punto que está ahí, en esa intersección de esas dos curvas, de esas dos rectas que delimitan nuestro dominio. Ese punto, naturalmente, no es factible para el problema original, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá empieza la estrategia de ramificar. Cuando tenemos un punto que cae en un lugar que no es entero, lo que hacemos es decir, bueno, dividamos el dominio en dos subproblemas, uno a la izquierda y otro a la derecha, o uno arriba y otro abajo. La cosa es que buscamos en alguna de las dimensiones en la que este punto no es entero y subdividimos el dominio en función de eso. Por ejemplo, nuestra solución acá estamos diciendo que caía en x1 igual 2,25 y x2 igual 3,75. Ambos valores son fraccionales, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar uno de los dos arbitrariamente, en este caso elegimos x2 y vamos a decir ya, x2 no puede valer 3,75. Vamos a decir entonces que x2 tiene que ser o menor o igual que 3 o mayor o igual que 4. Gráficamente, lo que estamos haciendo es transformar el problema o redefinir el problema como encontrar la mejor solución en alguno de esos dos subdominios, ¿cierto? Descartamos esa solución y ahora resolvemos estos dos nuevos problemas, o por lo menos identificamos estos dos nuevos problemas donde podríamos encontrar nuestra solución óptima. Entonces, resolvamos el problema determinado por L1. ¿Sí? Es un problema lineal. La solución óptima de ese problema cae en ese puntito de ahí ahora. Y este puntito de ahí tiene x1 igual 1,8 y x2 igual 4. Por lo tanto, todavía es una solución que no es entera. Estamos obligados nuevamente entonces a subdividir el problema. ¿Cómo subdividimos el problema cuando tenemos una solución que vale 1,8 en una de sus variables? Exploramos
Si la variable vale 1,8, exploramos qué pasa si es menor o igual que 1 y qué pasa si es mayor o igual que 2. Entonces volvemos a ramificar y L1 lo dividimos en los subproblemas L3 y L4. Si se fijan, y esto lo vamos a explicar, esto va a salir ahora mismo aquí en el texto, pero si se fijan, L3 con esta subdivisión queda vacío. Lo registramos acá solo por ya un análisis completo y acabado de los subdominios que vamos generando, pero muchas veces vamos a ir simplemente dejando pedazos vacíos que podemos simplemente descartar. De hecho, L3 es no factible, así que L3 se descarta directamente. Y ahora buscamos en la zona L4 un nuevo óptimo para el problema. El óptimo de L4 nos da ahí, que nuevamente es una fracción, que tiene x2 igual 4,4, entonces ahora ese 4,4 lo vamos a subdividir con mayor o igual que 5 y menor o igual que 4. Entonces a L4, fíjense, esta zona que está pintada en gris acá, le vamos a agregar o la vamos a subdividir en dos nuevos problemas. La intersección de L4 con mayor o igual que 5 y la intersección de L4 con menor o igual que 4. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Las dos nuevas regiones que nos quedan son L5, que es este pedacito nomás de este segmento de recta que está acá, y L6, me imagino, que es ese puro punto de ahí arriba. Reoptimizamos L5, y ahora la solución de L5 nos da, por fin, una solución entera. ¿Qué significa que esta solución sea factible? ¿Significa que encontramos el óptimo? No, porque todo el dominio de L2 todavía está inexplorado. Podríamos todavía encontrar algo mejor ahí, así que hay que ser cuidadosos. Solamente significa que es la mejor solución que conocemos hasta ahora. Entonces, vamos a seguir explorando el árbol hasta que podamos, literalmente podar, cortar las ramas del árbol, hasta que podamos todas las ramas y llegamos a una pura solución que es válida. Entonces, revisemos L6, que sigue abierto. L6 tiene un puro punto, por lo tanto su máximo va a ser ese mismo punto, es el punto 0,5 y tiene una función objetivo de 40 versus L5 que tenía una función objetivo de 37. Y como estamos maximizando, 6 va a reemplazar a 5 como incumbente. Es la mejor solución que conocemos hasta ahora. Nos queda todavía por explorar L2, así que revisemos si encontramos algo mejor en L2. El óptimo en L2 vale 39, es decir, no le gana a L6 y cae en el punto 3,3. Eso es una solución factible, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que podemos concluir acá? Incluso, imaginemos por un segundo que este de acá nos hubiera dado 39,2 además, o sea que hubiera sido un punto que ni siquiera era entero, pero que nos da una solución que era peor que una que ya conocemos. ¿Qué podemos decir del todo el L2? Si su mejor solución es peor que una que ya conocíamos, significa que toda esta rama la podemos podar, que no vale la pena más buscarla. Entonces, esta solución es entera, por lo que no tiene sentido seguir ramificando este subproblema, pero como ya conocemos una solución mejor que esta, y ramificar solamente puede empeorar la función objetivo, podemos descartar esta solución y esta rama completa del árbol. Y podemos concluir que el óptimo del problema finalmente era este de acá, simplemente. ¿Sí? Acá hay un resumen del árbol de subproblemas que fuimos explorando y en el orden que los vimos, para que ustedes puedan después revisar con más calma lo que hicimos. El branch and bound puro, que es lo que vimos recién, tiene algunas limitaciones en el contexto del vendedor viajero. Nosotros podríamos llegar y tratar de aplicarla directamente, pero recuerden, la formulación exacta de un vendedor viajero tiene muchísimas restricciones y eso es un inconveniente, ¿cierto? La formulación de FJ. Y si es que quisiéramos ocupar MTZ habíamos dicho que era menos eficiente y que tampoco conviene usarla. Entonces, todavía nos va a convenir relajar por lo menos las restricciones de Subtour y sobre eso ocupar al mismo tiempo Branch and Bound y agregar las restricciones que se van viendo violadas. Y si podemos además agregar cortes tipo peineta, etcétera, etcétera, mejor todavía. Entonces, para lidiar con esto, podemos combinar este método con el de planos cortantes, trabajando inicialmente con la relajación de grado del problema e incorporando gradualmente las restricciones de Subtour violadas.
En general, ramificar es un procedimiento que puede ser además costoso en términos de tiempo y de memoria. Entonces, ¿habrá algo que podamos hacer para evitar hacer más ramas de las necesarias? Es algo que en el fondo ya les había dicho. Podemos combinar estas ramificaciones con usar cortes. Cada vez que nosotros encontremos soluciones parciales al problema, además las podemos revisar para ver si es que violan alguno de los cortes que ya conocemos para el problema. Podemos además tratar de mejorar la solución inicial y buscar mejoras locales de las soluciones intermedias, usando lo que se conoce como mate heurística. Acá hay dos ideas principales. La primera es que estos algoritmos exactos, si uno les entrega un mejor incumbente, son capaces tú eres capaz de podar más ramas, ¿cierto? Entonces, conviene partir de una buena solución inmediatamente. ¿Y cómo partimos de una buena solución? Ocupando una heurística para encontrar una primera solución y podríamos llegar y entregarle esa al algoritmo. O además, podríamos a esa primera solución aplicarle dos opt y cualquier tipo de búsqueda local para hacerla la mejor posible, ojalá de manera más o menos rápida, y recién desde ahí comenzar el branch and bound o el branch and bound and cut. ¿Sí? Y esta idea de acá de las mate heurísticas, además también es una idea que vale la pena comentar, y significa que cada vez que nuestro branch and bound llega a un nuevo incumbente, a una nueva solución candidata, nosotros esa solución se la podemos pasar en paralelo a un módulo o a un callback o a una función en nuestro programita que ejecute una búsqueda local y vea si puede mejorarla todavía un poco más. Porque todas estas mejoras, si las podemos hacer aceleradas, nos van a servir para podar más ramas del árbol y llegar más rápido a la solución. Ambas medidas entonces apuntan a acelerar el proceso de mejora de las cotas, ¿cierto? Ir mejorando la mejor solución que conocemos de forma de que nuestro incumbente sea mejor, de forma de que podamos podar más rápido. Branch and cut, entonces. En términos sencillos, la idea es aplicar branch and bound, pero revisando las soluciones intermedias en busca de posibles cortes que agregar al problema. Y este método es una forma corta de decirle a lo que en verdad estamos haciendo, que es un branch and bound and cut, combinar un branch and bound con cortes, pero se le dice branch and cut directamente. Veamos este algoritmo aplicado sobre el TSP europeo. Vamos a hacer un ejercicio parecido al de la clase pasada. Vamos a abrir un código, el mismo, de hecho, casi la misma función en Python, y vamos a ir aplicando la ramificación paso por paso y la vamos a ir siguiendo acá entonces en el PowerPoint. Veamos cómo se aplicaría el método de branch and cut en el ejemplo para el TSP de 29 capitales, suponiendo que contamos con una herramienta eficiente para detectar los subtours violados, pero no otro tipo de cortes. Para hacer más simple este ejemplo, lo que vamos a ir revisando en las soluciones intermedias son solamente posibles subtours violados que nos van a permitir acelerar un poco la solución, pero no vamos a revisar peinetas y mucho menos otros tipos de cortes que sabemos que existen, pero que no los hemos visto en detalle de cómo se implementaría. En este caso, para este ejemplo, además, nuestro punto de partida va a ser la solución del problema de branch and cut que nosotros hicimos, solamente eliminando todos los subtours posibles. Entonces vamos a tomar el ejemplo anterior y vamos a parar donde ya los subtours no servían y estábamos obligados a ocupar peinetas, ¿cierto? Porque vamos a suponer que no estamos eliminando peinetas, sino que ahí, cuando se nos acaban los subtours, ahí nos vamos a poner a ramificar. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a comenzar desde esta solución. Esta fue la solución, insisto, que obtuvimos después de eliminar todos los subtours que pudimos, y acá fue donde nos vimos obligados a buscar una peineta que estaba con este mango de acá, ¿ya? Pero ahora, en vez de buscar una peineta, lo que vamos a hacer es decir, ramifiquemos. ¿Y cómo vamos a ramificar? Bueno, tenemos que buscar una variable que no esté tomando un valor entero, ¿cierto? ¿Qué variables en esta solución no están tomando valores enteros? Claramente, las variables que acá no están tomando valores enteros son cualquiera de las que están en rojo. Entonces lo que vamos a hacer es explorar dos subproblemas. Vamos a tomar una de estas variables que están en roja, en forma arbitraria, cualquiera de ellas, y vamos a explorar qué pasa si vale 1 y qué pasa si vale 0. Vamos a abrir esos dos caminos y ver dónde encontramos la mejor solución. Entonces, como esta solución no posee subtours, vamos a proceder a ramificar. Y en este ejemplo vamos a ramificar la variable x26, es decir, este arco de acá que está en rojo, vamos a suponer que vale 1 y que vale 0. El árbol que estamos explorando entonces,
va a partir de nuestro problema P0. Nuestro problema original fue resolver el problema y agregarle todos los subtours hasta que no teníamos más subtours que agregar. Y llegamos a una solución que valía 3556. Y ahora vamos a ramificar, vamos a explorar dos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El problema donde x26 vale 0 y el problema donde x26 vale 1. Entonces vamos ahora a nuestro código en Python y vamos a ocupar Gurobi para resolver el problema que tiene todos estos cortes, todos estos subtours, más una restricción que va a decir x26 igual a 0. Bien, acá tenemos entonces nuestro código en Python, es el mismo de la clase pasada. Noten por favor que tenemos acá todas estas restricciones de eliminación de subtours que son las que nos llevaron a la solución actual, donde deberíamos seguir agregando peinetas. De hecho acá está esta peineta, pero no la vamos a usar, vamos a ramificar. Revisemos rápidamente que esta es efectivamente la solución que pusimos en el PowerPoint. Acá está nuestra planilla para verificar. Vamos a pegar acá la solución y obtenemos efectivamente 3556, la solución que vimos antes. Entonces, ahora, en vez de agregar una peineta, vamos a fijar x26 en 0. Dijimos que era la primera que íbamos a explorar. Entonces vamos a nuestro Python y agregamos acá una restricción de branching. ¿Qué agregamos entonces? Una restricción que diga que x26 es igual a 0. Y resolvemos. Tomamos la solución, la llevamos a nuestra planilla y vemos qué es lo que nos da. Tenemos esta solución de acá, ¿cierto? Entonces ahora nuestra nueva rama se va a ver de la siguiente manera. Teníamos entonces que íbamos a evaluar x26 vale 0, lo resolvimos y llegamos al problema 1, que lo definimos como problema 1, y llegamos a esta solución de acá, que es la que vimos recién. Pero esta solución posee un subtour visible, ¿cierto? Y dijimos que no solamente íbamos a seguir ramificando, sino que además íbamos a eliminar los subtours cuando pudiéramos. Y acá hay un subtour visible, ¿lo ven? Tómense un segundito para encontrarlo. Supongo que ya lo encontraron. Ya. El subtour está ahí. Entonces, volvemos a Python para agregar este corte en particular. Bien, el corte que queremos agregar es para los nodos 358. Lo agregamos. Volvemos a resolver. Y tenemos esta solución que vamos a graficar ahora. Esta. Perfecto. No parece tener subtours, así que ahora sí estamos obligados a volver a ramificar, porque tampoco es una solución entera, todavía tiene soluciones fraccionales, entonces vamos a seguir ramificando, ¿sí? Bien, entonces eliminamos el subtour, llegamos a esto y volvemos a ramificar. Tenemos entonces que en nuestro árbol la solución del problema 1 era esa, pero que tenía un subtour. Le agregamos un corte y llegamos a este nuevo problema que es el problema 2, ¿cierto? Y ese problema 2 es una solución que tampoco es entera, que tampoco es válida, por lo tanto la vamos a volver a ramificar. Vamos a ramificar en torno a una de las variables que están con valores no enteros. Va a ser el arco que va del nodo 2 al nodo 11 y vamos a evaluarlo cuando vale 1 y cuando vale 0. El orden acá que estoy eligiendo las variables es súper arbitrario, obviamente, y está hecho de forma de que este problema siga un camino interesante de solución y no nos lleve directamente al óptimo y tenga fines didácticos, nada más que eso, ¿ya? Entonces primero vamos a resolver x211 vale 1. Ese de ahí lo vamos a llamar problema 3 y que corresponde al problema 2, que ya incluye este corte y que ya incluye esta ramificación más esta ramificación de acá. Agregamos entonces la nueva rama, que es x211 vale 1, y resolvemos. Graficamos y obtenemos una solución entera. Es una buena noticia, tenemos un incumbente. Entonces tenemos una solución que vale 3571. Veámosla en nuestro árbol de soluciones. Estábamos acá entonces, llegamos a esta solución al resolver el problema 3 y tenemos una solución válida, una solución factible con costo 3571 y la tenemos ahí. Bien, ahora entonces vamos y resolvemos el próximo problema. Seguimos explorando el árbol, llegamos al final de una de nuestras ramas. Volvemos atrás
y elegimos otra rama que está abierta. El orden en que se exploran las ramas también es a gusto del consumidor. Acá estamos haciendo una búsqueda en profundidad, pero también podemos hacer una búsqueda en amplitud. Bueno, seguimos nuestra búsqueda en profundidad y ahora vamos a ir a ver qué pasa si es que en vez de x211 igual 1 poníamos x211 igual 0. Estamos acá, entonces x211 ahora va a valer 0 y vamos a explorar una nueva rama. Resolvemos, graficamos y llegamos a una solución bastante fea, ¿cierto? Bien, entonces estábamos definiendo el problema P4, como esta rama de acá. Resolvimos y llegamos a esta cosa bastante fea con un costo de 3.581. Esta solución no posee subtools, entonces, en principio, podríamos pensar que tenemos que volver a ramificar. Pero, nuestro costo es de 3.581 en esta solución parcial. Y ya habíamos encontrado una solución con 3.571. ¿Qué significa eso? Piénsenlo un segundo. Eso significa que, fíjense que cada vez que nosotros avanzamos en el árbol, el número siempre tiene que ir subiendo, no puede ser de otra forma, porque le estamos agregando problemas, le estamos agregando restricciones a este problema, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio lo estamos achicando, por lo tanto, la solución solo puede ir empeorando. Por lo tanto, de acá, cuando lleguemos a una solución válida, va a ser peor que una que ya conocemos. Por lo tanto, esta rama de acá, ¿qué se hace con ella? Se poda. Nos seguimos explorando por ese lado y volvemos a buscar otro camino que no esté explorado, este de acá, ¿cierto? Vamos a volver entonces a explorar ahora la rama x26 igual 1. Para explorar este nodo abierto, que vamos a definir como problema 5, vale la pena considerar de que si hubiéramos partido por este camino, lo que habríamos tenido en ese momento es el problema P0 más la restricción x26 igual 1. Pero nosotros en el camino para llegar acá habíamos eliminado un subtool. Y ese subtool ya lo agregamos al problema. ¿Por qué se lo vamos a quitar ahora? Si igual ayuda, ¿cierto? Si apareció antes es porque era probable que vuelva a aparecer. Entonces, vamos a ocupar como política, y esto es simplemente una decisión de implementación, vamos a ocupar como política que los cortes agregados los vamos a mantener agregados. Ojo, que las restricciones de x12 igual 1, x12 igual 0, esas no son cortes, esas son solamente las que definen en qué lugar del árbol estamos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a resolver entonces ahora la rama x26 igual 1. Estamos acá. x26 igual 1. Bien, los cortes acá arriba no los tocamos. ¿Qué hacemos con x211? x211, chao. Estamos en un nodo nuevo. La ramificación de x211 era de una rama anterior, ya la superamos, por lo tanto, esa restricción de ramificación ahora ya no la estamos aplicando. Nos importa solamente aplicar x26 igual 1 más los cortes que teníamos. Y veamos qué es lo que nos da. En este caso nos lleva a una solución que tiene puras variables enteras y tiene un costo de 3.563. Me imagino que ustedes ya saben para dónde va esto. Ponemos la salida acá y la solución que nos da esta. Efectivamente es una solución entera y como no nos quedaban más ramas que explorar, sabemos que esta es el óptimo. ¿Sí? Volvamos al PowerPoint entonces y vamos a ver otro camino que podría haber tomado esto de todas formas. Volvemos al árbol y acá el detalle es que acá existe otra solución que vale exactamente lo mismo, 3.563, pero que tiene variables todavía no enteras. ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando yo preparé esta clase, y las veces que la he hecho en los años anteriores, al resolver este último subproblema que resolví, me daba esta solución en vez de la otra, porque esta solución también es factible. Y en verdad, Gurobi, cuando tú le entregas un problema de optimización y ese problema de optimización tiene empates, te puede dar cualquiera de las soluciones. Y por algún motivo siempre me había dado esta que les estoy mostrando ahora, en vez de directamente el óptimo, que es lo que me dio ahora. Entonces, por un momento, síganme el juego y para fines didácticos, supongamos que Gurobi, dentro de las soluciones que empataban, me hubiera entregado esta en particular. ¿Ya? Solamente con fines didácticos. En ese caso, tendríamos que ramificar nuevamente y acá elegí la variable x2728, que está acá, que también está como no entera. Entonces el árbol nos habría quedado así. Tendríamos esa solución y tendríamos esta ramificación. Y al resolver esta ramificación,
la rama de arriba nos habría llevado a una solución con un costo de 3566, que sería el nuevo incumbente, una solución entera, que descarta la anterior. Entonces tenemos una nueva mejor solución y después resolveríamos la rama de abajo. ¿Y a dónde creen que nos va a llevar la rama de abajo? No puede ser para otro lado que para lo óptimo. Bueno, en verdad podríamos tener la mala suerte de que hubiera todavía más soluciones que empataran a esta y que fueran un poquito como esta, ¿cierto? Con más arcos rojos, pero no. No es el caso. Nos lleva directo al óptimo. Y acá, si Gurobi nos hubiera entregado los resultados en este orden, se nos acaban las ramas por explorar y podemos quedarnos con la mejor solución entera, con el mejor incumbente que conocemos ahora, con la garantía de que esa solución es la óptima. Entonces esta solución de acá es la óptima del problema con un costo de 3563. Algunas consideraciones prácticas. En la práctica, los solvers de optimización de problemas enteros tienen integrado el algoritmo de Branch and Bound y además de ciertos cortes para problemas generales, ¿sí? Gurobi, por ejemplo, es capaz de identificar restricciones de tipo click, que se llaman, y agrega cortes por su cuenta, te ayuda con eso, no necesita que tú le programas todos los cortes que existen. Y además hace el Branch and Bound por su cuenta. Pero, si nosotros queremos hacer una solución de un TSP más eficiente, tenemos que meterle mano, tenemos que meternos un poquito más atrás y agregarle nuestras cosas. Entonces, para resolver un branch and cut, normalmente lo que se ocupa es lo que se conoce como callbacks. Los callbacks son momentos que uno le indica al solver: cuando pase esto, llama a mi función porque yo quiero hacer algo en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, el callback puede ser una función que nosotros le digamos a Gurobi que cada vez que encuentre una nueva solución, un nuevo nodo del árbol, llame al callback. ¿Para qué? Para que nuestro callback lo revise, vea si tiene subtours violados o vea si encuentra cortes que están siendo violados y que nosotros agregamos esa restricción y agregamos un corte antes de que siga ramificando por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque las ramas son caras, ¿cierto? Entre más cortes podamos agregar nosotros, más vamos a acelerar la solución porque más rápido vamos a ir mejorando el incumbente también, ¿sí? Una de las herramientas que se puede ocupar para detectar cortes es, por ejemplo, CVRPSEP, que se las comenté en la clase pasada. Y en la práctica también es bastante fácil programarse uno mismo una herramienta que detecte subtours, ¿sí? Uno puede detectar subtours ocupando flujo máximo o puede hacer un poquito de trampa y puede solamente llamar a los callbacks cuando encontramos incumbentes, es decir, soluciones enteras, porque revisar subtours en soluciones enteras es mucho más fácil. Es detectar una islita completa dentro del grafo y para eso uno puede usar un algoritmo que en inglés se llama Connected Components o componentes conectados, supongo que sería la traducción, que es pararse en un nodo y recorrer, y si es que volvemos al punto donde partimos antes de explorar todo el grafo, significa que en algún lugar había un subtour, ¿cierto? Entonces podemos ocupar ese tipo de algoritmos que son triviales de programar para detectar subtours por nuestra cuenta. En el contexto de Branch and Bound, existe una particularidad que tienen algunos problemas enteros que hacen lenta la solución, pero que también son una oportunidad de acelerar la solución porque son normalmente fáciles de resolver. Y este problema es lo que se conoce como la simetría de un problema de optimización, y en particular del vendedor viajero. Imaginemos un problema de programación entera en el que existen varias soluciones óptimas en diversos lugares del dominio, ¿sí? Tenemos varios empates repartidos en el dominio. ¿Cómo se vería el árbol de Branch and Cut de un problema con estas características? ¿Y por qué esto sería un problema? Veamos este arbolito entonces. Supongamos que este es nuestro árbol de búsqueda, ¿cierto? Parecido al que graficamos ya 2 veces antes en esta clase. Y supongamos que este árbol de búsqueda nos lleva a que en algunos lugares del dominio existen soluciones óptimas, que son las que acá están pintadas en verde. ¿Por qué entonces esto en la lógica de Branch and Cut puede ser un inconveniente? Piénsenlo un segundo. Listo. Esto es un inconveniente porque incluso después de que encontremos, por ejemplo, esta solución de acá, nuestro algoritmo necesariamente va a tener que explorar estas ramas completas y llegar a cada uno de estos nodos para poder confirmar de que esta solución era óptima. Recuerden que una rama puede ser podada solamente cuando ya tienes garantía de que su valor es peor que el incumbente, ¿cierto?
Por lo tanto, estas ramas de acá son, comillas, impodables. Y eso nos obliga a explorar mucho más tiempo en el árbol solamente para encontrar soluciones que nos van a empatar a nuestra solución óptima, ¿cierto? Eso es algo que es indeseable y que nos gustaría poder solucionar de alguna manera. ¿Cómo se combate entonces la simetría? ¿Ya? Y en este contexto, simetría significa que si yo les doy una solución de un problema, ¿cierto? Se dice que un problema presenta simetría cuando a partir de una solución que yo les doy, ustedes pueden construir una solución que es igual de buena y que tiene el mismo costo. ¿Sí? Les voy a dar dos ejemplos de cómo esto puede pasar en un vendedor viajero. Pero lo importante es que la simetría del problema puede aumentar considerablemente el tiempo de solución cuando se aplican métodos basados en ramificación, ya que por cada rama donde existe un óptimo, ya que cada rama donde existe un óptimo va a tener que ser explorada completa para poder llegar a la conclusión de que la solución que ya conocíamos hace rato era la óptima. Entonces, ¿dónde aparece la simetría? O primero, ¿cómo combatimos la simetría? Para combatir la simetría es posible imponer restricciones que solo permitan la existencia de una solución dentro de cada familia de soluciones equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestro dominio y nosotros decimos, yo si te doy una solución voy a poder encontrar varias réplicas que son equivalentes. Entonces yo voy a agregar una restricción que de toda esa familia de réplicas solamente una de ellas va a ser válida en el dominio. Esto es mucho más fuerte que un corte, porque estamos dejando soluciones fuera que técnicamente eran válidas, pero que no nos aportan nada, porque queremos que solamente una de la familia esté en nuestro dominio del problema. Veamos ahora ejemplos concretos de simetría que van a dejar la película mucho más clara. Existen varios tipos de simetría. Los dos casos que suelen aparecer en problemas de ruteo son los siguientes. Primero, existe simetría cuando tenemos la posibilidad de dejar vehículos sin utilizar. Supongamos que una solución no utiliza todos los vehículos disponibles en nuestra flota. Entonces eso va a dar lugar a construir nuevas soluciones ocupando diferentes vehículos. Paréntesis, estamos suponiendo acá que todos los vehículos son iguales e intercambiables, ¿cierto? Entonces, miremos esta solución de acá. Déjenme ocupar este puntero que me gusta más. Miremos esta solución de acá. Supongamos que ustedes tenían más de dos vehículos en su flota. Entonces, si esto de acá era la solución óptima o una solución óptima, ¿podrían haber construido nuevas soluciones a partir de esta? Supongamos que la flota eran 3 vehículos. Evidentemente sí. Podríamos hacer la misma solución ocupando los vehículos 1 y 3 o ocupando los vehículos 2 y 3. Y todas estas soluciones son exactamente la misma desde el punto de vista práctico, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle una restricción al problema que deje que solamente una de estas soluciones pueda aparecer como solución del problema y que las otras queden automáticamente descartadas. ¿Cómo hacemos eso? Con una restricción lineal. En este caso es fácil. Vamos a ocupar una restricción lineal que lo que dice es que si la solución utiliza k vehículos, estos van a ser los primeros késimos. Es decir, si tenemos 10 vehículos disponibles, pero nuestra solución óptima ocupa 3 vehículos, que sean el 1, el 2 y el 3. ¿Y cómo se hace esto? Con una restricción que dice, el vehículo 2 solo puede ser utilizado si el vehículo 1 es utilizado, el vehículo 3 solo si el 2, el 4 solo si el 3. Y así. Fíjense, esto de acá aplica para todos los K excepto el 1. Por ejemplo, entonces, miramos el vehículo 2. El vehículo 2 puede salir del depot. La suma de los arcos que van de 0 a algún nodo es la salida del depot, ¿cierto? Entonces, el vehículo 2 puede salir del depot solo si el vehículo 1 sale del depot. El vehículo 3 puede salir del depot solo si el vehículo 2 sale del depot y así. Esa es la restricción de eliminación de simetría tipo 1. Y esta restricción se agrega al modelo, noten que son poquitas, son tantas como vehículos en la flota, y aceleran la solución enormemente. Son muy eficientes este tipo de restricciones. Veamos un segundo tipo de simetría, que es el orden de los vehículos. De hecho, en el ejemplo anterior, algunos de ustedes se pueden haber dado cuenta que dejé algunas soluciones equivalentes fuera de las que enumeré ahí. Supongamos que una solución utilizaba 3 vehículos y que la flota tenía solo 3 vehículos. Nosotros además podríamos reasignar los vehículos a las rutas y obtener soluciones que también van a ser equivalentes. Por ejemplo, si esa es una solución óptima del problema, esa también va a ser, esa también va a ser, esa también va a ser, esa también va a ser y esa también va a ser. ¿Cierto? Este tipo de simetría entonces nos da un montón
de soluciones equivalentes, tiene una connotación combinatorial, ¿cierto? Si aplicamos bien esta simetría, entonces vamos a reducir considerablemente el tamaño del dominio y este tipo de simetría es súper útil saber detectarla y saber combatirla. ¿Cómo se rompe esta simetría? La restricción es la que tenemos acá. Tratemos de encontrarle sentido. En primer lugar, simplifiquemos un poco esta expresión ocupando la convención XYK, que significa si K visita a Y. Esa restricción de arriba es equivalente a esto. Fíjense, por ejemplo, la suma de los X y JK para todos los J, en el fondo estamos diciendo si es que hay algún vehículo K que sale del nodo Y. Por lo tanto, eso lo llamamos Y y K. Y acá, nuevamente, podemos hacer una cosa similar que ustedes pueden revisar. Entonces llegamos a que Y y K es menor o igual a la suma de los YJ para el vehículo anterior y con los J menor que I. Ilustremos esto para que quede mucho más claro. ¿Ya? Tomemos esa misma restricción que está ahí arriba y lo que está diciendo esta restricción es que el vehículo K va a poder visitar al nodo I solamente si el vehículo anterior visita a algún nodo entre I e I-1. Y esto en palabras mucho más sencillas implica que el menor nodo de la ruta del vehículo K debe ser mayor que el de K-1. Y acá yo los invito a que ustedes obviamente se tomen un tiempo, pausen el video, retrocedan, jueguen con esta restricción para entenderla bien. ¿Por qué? Porque la idea, la verdad, es que es bien sencilla, pero toma un segundito cruzar ese umbral del entendimiento, ¿ya? Veamos de todas formas este dibujito de acá. Supongamos que esos son los nodos. Esta restricción entonces, de acuerdo a lo que les digo acá yo con palabras, implicaría que las rutas o los vehículos tienen que ser asignadas de acuerdo a la numeración de los clientes. Entonces, ¿cuál es de estas rutas la que tiene al cliente de menor número, de menor índice? La ruta azul, ¿cierto? La ruta azul tiene el primer cliente, por lo tanto la ruta azul tiene que ser el vehículo 1. La ruta 2 va a tener que ser esta de acá y la ruta 3 va a tener que ser esta de acá. ¿Sí? Y acá yo les dejo como ejercicio propuesto para que ustedes hagan en sus casas, no necesariamente para compartir en el foro, pero sí como un ejercicio para entrenarse ustedes, que construyan una instancia que debería ser infactible. Por ejemplo, intercambien el K igual 3 con el K igual 1 y vean cuál de estas restricciones es la que se vuelve infactible, ¿cierto? Porque obviamente esta restricción es una familia de restricciones. ¿Y saben qué? Démosle. Va a haber puntito de participación entonces. Si cambio K igual 3 por K igual 1, muéstrenme cuál de estas restricciones es la que se vería violada o, en otras palabras, cuál de estas restricciones es la que impide que yo ponga el vehículo 3 atendiendo al cliente 1 y el vehículo 1 atendiendo a este cliente 4 de acá. Para ir terminando esta clase, primero es importante notar que estas restricciones solo tienen sentido cuando nuestras variables hacen una distinción explícita del tipo de vehículo, es decir, cuando poseen el índice K. ¿Sí? En las formulaciones del vendedor viajero y del problema de ruteo de vehículos, nosotros vimos que existen formulaciones donde el índice K simplemente no se ocupa. En esas formulaciones la simetría no existe. Pero en muchas instancias o muchos casos prácticos nosotros nos vemos obligados por conveniencia a modelar usando el índice K y en esos casos donde hay que tener particular atención de que estemos eliminando las simetrías que podrían existir en el problema. Y también, además de estas dos restricciones, existen otros tipos de simetrías que son específicos a variantes del problema y uno también tiene que ser ingenioso para detectarlas y poder probarlas en la práctica. Con eso terminamos entonces la clase de hoy y yo me despido una vez más desde el living de mi casa. Les mando un fuerte abrazo, les pido que por favor se sigan cuidando y espero verlos ojalá a final de semestre a ver si tenemos algunas pocas clases presenciales cerca del final. Cuídense.